Apple está despertando a una realidad oscura. El Partido Comunista Chino tiene control total sobre la empresa más icónica de Estados Unidos. Y todo sucedió justo frente a nuestros ojos. Verás, después de muchas advertencias, Apple intentó trasladar sus líneas de producción fuera de China. Y para hacer esto quería enviar su propio equipo y a sus ingenieros a otros países para instalar la fábrica. Así fue como Apple inició en China. El equipo y los ingenieros de Apple de Estados Unidos fueron a China y empezaron fábricas. Pero para el PCCH, esto no era aceptable. China quiere que las empresas lleguen, pero nunca quiere que se vayan, y Apple lo aprendió por las malas. Hace pocos meses, cuando anunció planes para salir de China, el Partido Comunista Chino detuvo el envío de equipos de Apple al extranjero y también prohibió que los empleados de Apple salieran del país. Fue entonces cuando Tim Cook se dio cuenta de que había cometido un error enorme y lo hizo todo voluntariamente. Para saber cómo el Partido Comunista Chino controló Apple, hablé con Patrick McGee, autor de Apple en China. ¿Qué tal a todos? Hoy tengo nada menos que a Patrick McGee. Él es periodista y autor de uno de mis libros favoritos, Apple en China, uno de los libros más vendidos según The New York Times. Y este libro fue realmente muy impactante cuando lo encontré. Hemos cubierto mucho de esto en nuestro canal los últimos 5 años, y tu libro proporciona muchas más pruebas de las que jamás hemos tenido. Sobre cuánto han influido las empresas estadounidenses y específicamente Apple en el desarrollo de China. Sé que sorprendiste a muchos cuando lo dijiste, donde la gente piensa que China construyó a Apple, pero es casi igual de cierto que Apple construyó a China. Tal vez puedas hablar un poco sobre eso. Sí, es algo un poco loco de decir, y lo entiendo. Es difícil no dar la respuesta larga porque no me gusta la corta, ¿verdad? La respuesta corta, ya sabes, es fácil de parodiar o lo que sea, porque obviamente estoy simplificando mucho. Pero la respuesta más corta que podría dar es que si entiendes cómo diseña Apple sus productos, entonces entiendes que necesitan ser construidos de una manera diferente. Si piensas en una PC a finales de los años 90, estaba diseñada de una manera tan aburrida. Si ponías un panel al revés o de cabeza, sí, igual encajaba. Eso era parte del diseño, ¿verdad? Fue diseñada para que cualquiera la armara, pero ningún producto de Manzana es realmente a prueba de tontos. Cuando Manzana se mudó a China, fue un proceso de 7 años entre 1996 y 2003. Buscan calidad, no reducir costos. Los demás van a China por el precio. Pero Manzana está revolucionando cómo se diseñan las computadoras y, de hecho, están revolucionando cómo se construyen. Reconocen que las bajas tasas de mano de obra y la abundancia de trabajadores ayudan no solo en costos y márgenes. Te da un potencial de diseño sin restricciones para crear algo como quieras. Sin embargo, Johnny Ive y Steve Jobs deciden. Con un ejército de trabajadores en fábricas del tamaño de un campo de fútbol y líneas tipo banda transportadora, pueden crear métodos de producción y manufactura únicos. Y así es como obtienes algo como el primer iPod, luego la miniaturización en el Mini, y después una miniaturización aún mayor en el iPhone. Perdón, quería decir iPod Nano, y luego el iPhone, ¿cierto? El iPhone es tanto un teléfono de primera generación como un iPod de sexta generación. Y los avances en el diseño son fundamentales, por supuesto, y esa es la narrativa. Lo que mi libro aporta es la comprensión de que los avances operativos son igual de fundamentales. Por razones extrañas y difíciles de explicar, las hemos ignorado. Sí, y creo que tu libro cuantifica algo que yo he estado diciendo, y no sé si lo recuerdas. En 2017 le preguntaron a Tim Cook en un escenario por qué Apple está en China, y básicamente dio esta respuesta. Dijo que no tiene nada que ver con la mano de obra barata, que todo tiene que ver con los ingenieros. Hay muchos ingenieros en China, por eso Apple está ahí. Y mi pensamiento con ese tipo de declaración fue como, si tengo una empresa que se está beneficiando de los bajos costos en China, nunca lo admitiría públicamente. Diría, oh, son todas las otras cosas. Por eso lo hacemos, no por una gran razón, pero tu libro realmente dijo lo que dijo Tim Cook. Eso es lo bueno de ser un gran tipo, tiene algo de verdad. China tiene muchos ingenieros, pero Apple jugó un papel gigantesco para que eso fuera posible, ¿cierto? Ahora, antes de entrar en la respuesta, solo una petición rápida para todos los que están viendo. Denle like y suscríbanse al canal aquí abajo.
Nos ayuda mucho a combatir a los bots del Partido Comunista Chino que dan dislike a cualquier video crítico. Gobierno comunista. Ahora vamos a la respuesta. Sí, en gran parte respaldo lo que dijo Tim Cook. En 2017, China no tenía la mano de obra más barata del mundo. Quiero decir, si solo estuvieras buscando mano de obra barata, hay muchos otros lugares a los que podrías ir, porque las tasas de mano de obra en China realmente habían aumentado mucho. En realidad, se trataba del desarrollo de habilidades. Lo que él omite es que Apple fue el maestro, ¿y verdad? He comparado a Apple con una escuela vocacional en China. ¿Te imaginas cuántos jóvenes van a Harvard al año? No creo que sean decenas de miles. Mi universidad sí tenía tantos, aquí son solo unos miles y aún así tienen gran impacto. Apple ha capacitado a 30 millones de personas desde 2008. Esa es la cantidad de personas que han participado en la línea de producción, ensamblaje o como proveedores colaborando con Apple. Cuando Apple prioriza la calidad sobre el costo, surgen grandes efectos secundarios de segundo y tercer orden. El impacto de esa decisión es capacitar a todo un equipo de ingenieros en China, porque China no tenía la competencia tecnológica a finales de los 90 y principios de los 2000 para responder a lo que Apple estaba exigiendo. Y entonces, la decisión que se toma es que vamos a capacitar a la fuerza laboral para que puedan satisfacer nuestra demanda. Esa decisión se tomó cuando Apple era pequeña. Casi quiebra en 1996, 1997 y 2000. Estos son los años en que prueban subcontratistas por primera vez con una estrategia clara. Y eso sienta las bases para que tengan éxito. El verdadero impacto llega con los iPhones. En 5 o 6 años pasan de vender 5 a 100 millones anuales y luego alcanzan 230 millones al año. Y si comprendes la cultura perfeccionista y de cero tolerancia a errores por la que Apple es famosa, y trasplantas eso a cientos de fábricas en China, para fabricar al nivel que se requiere para producir 1/4 de billón de iPhones al año, entonces puedes empezar a entender eso. Bien, tuvieron que cambiar todo y hacer ingeniería de capacitación. Desde lo más básico hasta montones y montones de fábricas, cada una albergando a miles y miles de empleados. Solo en Yungzhou, la ciudad del iPhone, emplea a 400,000 personas. El impacto es el de un esfuerzo de construcción nacional. Quiero decir, suena como una afirmación loca, pero este es un argumento que se desarrolla lentamente a lo largo de 400 páginas. No conozco a quien haya leído todo el libro y crea que las cifras no tienen sentido. Sí, es una afirmación loca. Además, creo que la mayoría no entiende cuán grande es Apple. Lo busqué antes de conectarnos para el podcast. Apple vale 239 billones de dólares. La gente no comprende lo que es un billón. La capitalización de mercado de Apple supera al Producto Interno Bruto del Reino Unido, por lo que es una empresa enorme. Busqué historias interesantes pensando en la audiencia. Apple pudo trabajar con las principales aerolíneas de Estados Unidos para crear rutas que solo los empleados de Apple usaban todos los días. Durante no sé ni cuántos años estaban gastando como 200 millones al año en tarifas aéreas. Sí, déjame contarte esa historia, porque esa es graciosa. La gente solía enumerar las industrias que Steve Jobs revolucionó como director ejecutivo, ¿verdad? Y podrías hacer algo similar con Tim Cook, tal vez, ya sabes, ahora que se metieron en un servicio de streaming al estilo de Netflix y cosas así. Puedes agregar la televisión a la mezcla o lo que sea. Creo que las aerolíneas también podrían agregarse a la mezcla. Así que en 2014 y 2016, Apple estaba enviando a tantos ingenieros a China que tuvieron que convencer a United Airlines de empezar a volar a Chengdu y a Hangzhou, lugares a los que nunca habían volado antes. Pero Apple necesitaba tantos asientos que dijeron, necesitamos que vuelen ahí 3 veces por semana, y no importa si el resto del avión está vacío. Compraremos suficientes asientos de primera clase para que sigan ganando. United, ya sabes, inicia esos vuelos. Es una locura, ¿verdad? Ya lo hablamos antes. Has estado hablando de estas historias, pero creo que la audiencia se va a sorprender e incluso personalmente les van a gustar estas historias como ¿por qué? Siempre digo a los invitados que me emociona hablar con ellos y es cierto, pero en este caso ni nos conocemos. Pero estas historias son tan interesantes que de verdad estaba emocionado ahora, así que bueno, adelante. Lo curioso es que platicaba con alguien que trabajó en Google haciendo el Pixel o en Motorola en esa época. Y decían que, de vez en cuando, volaban a China. Así que volaban en primera clase, como sabes, siendo parte de esta gran empresa, y básicamente eran el único de Motorola, el único empleado de Google en el vuelo. ¿Y los otros en primera clase también eran empleados de Apple? Quiero decir,
Cualquiera que esté involucrado en este negocio sabe que Apple opera con un nivel de minuciosidad, dedicación y cantidad de horas hombre en China que nadie más tiene. Hoy en día, miles de personas trabajan tiempo completo para Apple en China. Así que los vuelos en realidad han disminuido hasta cierto punto. Pero solo para entender como el proceso de, tomar nuestros diseños y hacer que escalen, pero que escalen en ese momento. Cuando estamos en un nivel en el que mantenemos el control, ¿verdad? Por ejemplo, comparo a Apple con Uber en el sentido de que Uber es el proveedor de taxis más grande del mundo. Apple logra ser el mayor fabricante mundial sin tener fábricas ni bienes raíces. Pero no lo hacen simplemente enviando especificaciones a algún proveedor competente que pueda llevarlo a cabo. Ellos desarrollan esa competencia y la supervisan. Y los operadores en China, en alguna otra empresa, están usando maquinaria que Apple ha comprado o de alguna manera les ha proporcionado a través de un programa de préstamos, para permitirles operar no solo más allá de sus capacidades percibidas, sino de sus capacidades reales. Hace 20 o 25 años, las entidades chinas no tenían dinero para estas máquinas, pero Apple sí. Sí, y de hecho, tengo una historia muy interesante sobre Uber, Apple y China. Espero que no hayas oído esa historia porque es mejor contar historias nuevas a la gente. La audiencia deberá esperar un poco, ya que hablaremos de eso más adelante. Ahora sobre la retención de YouTube. Sí, hablando de historias, lo mencionamos antes del podcast. ¿Sabes cómo Steve Jobs cuenta esa historia? No sé si sea verdad. Steve Jobs, Jeff Bezos comparte esta historia donde vio algunas estadísticas sobre Internet y dijo, tengo que involucrarme. Eso fue lo que llevó a la fundación de Amazon. Si no me equivoco, según mi investigación, pasaste 2 años investigando para este libro, ¿correcto? ¿Y qué más? ¿Qué fue algo que te convenció? Como, este es un tema interesante porque claramente es muy interesante ahora que terminaste, pero ¿qué fue lo que te hizo empezar? Entonces no fue un número. Según entendí, los números vinieron después. Fue, en cierto sentido, una vergüenza por mi propia ignorancia sobre cómo Apple fabrica sus productos. O sea, cuando les decía a las personas en las primeras etapas que me estaba interesando en este tema, la respuesta usualmente era como, bueno, ¿a qué te refieres? Apple fabrica sus productos en China. Todo el mundo sabe eso. Pero luego les haces cualquier otra pregunta, como nombra a algunos de los proveedores. ¿Cómo se involucraron en esto? ¿Qué ofreció China que Taiwán o Japón no ofrecieron? Nadie tenía respuestas. Esto surgió de una conversación donde alguien explicaba lo que hacía un fabricante de chips en Taiwán y lo difícil que era por las restricciones de COVID. Y yo dije, está bien, pero es un diseñador de chips, ¿no? Son fabulosos, pero no fabrican chips. ¿Por qué ir a Taiwán? Y en retrospectiva, esa es una pregunta muy ingenua, porque entender el diseño de chips es entender eso. Ellos definitivamente van a las fábricas y ofrecen apoyo y ayuda directa. Y hay una especie de congruencia entre los diseñadores de chips. ¿Ellos es Apple u otra persona? Intento no mencionar el nombre. Entonces, digamos que es alguien como Apple que diseña chips, Qualcomm que diseña chips, Nvidia que diseña chips, ¿verdad? Ellos no fabrican los chips, ¿cierto? Todos los mencionados los hace Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, pero personal de esas empresas colabora ahí para construirlos. No sabía eso. Y entonces la persona, al darse cuenta de que no lo sabía, dijo, bueno, es igual que Apple. Y recuerdo haber pensado, Apple entra a las fábricas. Para mí, esto era una idea novedosa, y ya llevaba 3 años siendo reportero de Apple. Así que tratando de educarme, pensé, ¿cuáles son los libros sobre esto que no he leído, verdad? ¿Cuáles son los artículos extensos de revistas que no he leído? Y hubo una especie de reconocimiento rápido de que esto no era ampliamente conocido y que no se había escrito sobre esto. Y así fue como surgió el impulso para la historia, que no solo no entendíamos realmente cómo Apple estaba fabricando en China, al orquestar todo hasta un nivel realmente minucioso. Pero la gente tampoco entendía, como cuando habían ido a China, cuáles fueron los primeros proyectos. No comprendían su influencia e impacto, ni tampoco cosas que yo tampoco entendía. La iMac de colores brillantes fue fabricada en Corea por Lucky Goldstar, que irónicamente ni siquiera era un fabricante por contrato. Apple es tan poderosa que prácticamente los convirtieron en un fabricante por contrato, pero en realidad solo eran proveedores de monitores analógicos. Y luego Lucky Goldstar amplió su producción para fabricarlas en México y en Gales. Y yo solo pensaba, hay todo un lado de Apple que no entiendo, y eso que soy reportero de Apple. Si yo no lo entiendo, otros tampoco lo harán. Así que no solo era como entender, oye, realmente podría profundizar en cómo se hacen los productos de Apple. Se comprendió pronto que 3 libros no escritos sobre Apple podían unirse en uno solo, ya que en realidad son uno mismo.
¿Cómo pasó de casi quebrar a ser la empresa más valiosa del mundo? Incluso si lo defino, digamos, como $1 billón en 2019 o incluso 350,000 millones de dólares en 2011 en el momento de la muerte de Steve Jobs. Aparte de las biografías de Johnny Ive, de Tim Cook, de Steve Jobs, no hay una historia estándar que abarque de 1996 a 2011 sobre los productos. Así que eso fue extraño, ¿verdad? ¿No sientes que debería haber 5 o 6 libros sobre ese tema? Debería ser un caso de estudio cliché en escuelas de negocios a estas alturas. Y no existe. Ese sería el primer libro. El segundo trataría sobre cómo fabrican sus productos, ya que es la empresa más valiosa del mundo. La mayoría de nosotros tenemos, ya sabes, miles de dólares en productos de Apple en algún lugar de nuestra casa. Y aún así, pasaron de fabricar casi todo ellos mismos a finales de los 70, durante los 80 y los 90, a orquestarlo todo y no fabricar nada por sí mismos. Eso ya es un gran cambio para la empresa más icónica del mundo. ¿Dónde está el libro? ¿Solo trata de eso? Eso antes no existía. Luego, al hacer ese cambio, eventualmente encuentran China. Pero China es un país autoritario. No solo construyes tiendas en una buena esquina de Shanghái sin un montón de conexiones políticas. Entonces, ¿quiénes son los actores en China que trabajan para Apple, haciendo esas conexiones políticas? ¿Cuáles son los favores? ¿Cuáles son las inversiones? Y así sucesivamente. Ese era otro libro por escribir. Así que la idea para el libro nunca fue, ¿por qué no tomo lo que ya se ha escrito y lo relleno con, ya sabes, una gran escritura? Era, ¿por qué no comprimo el contenido de 3 libros en uno solo, de modo que cada página sea información nueva? Así que hay algunas cosas que se han escrito en la biografía de Walter Isaacson, digamos, que son bastante útiles para mi narrativa. Y lo evito solo porque quiero que el fanático promedio de Apple esté en un Barnes & Noble, solo decidiendo por la portada y hojeando el libro. Y en cualquier página que abran para leer, digan, no sé qué es esto, ¿verdad? Quería que estuviera lleno de información novedosa. Pensé que, si abrían la página y yo solo estaba repitiendo lo que dijo Walter Isaacson, dirían, ya terminé con esto, no me importa. Así que el reto que me puse a mí mismo fue que, esencialmente, cada página del libro tuviera información novedosa. Dejaré que los lectores decidan si lo logré. Desde mi perspectiva, contiene nueva información. Sí, lo es. Y además, a nuestra audiencia le gustan los negocios y la geopolítica. Es uno de los pocos libros que cubre la intersección de ambos, especialmente en relación con China. Si disfrutas el podcast, deberías revisar el libro. Y solo un pequeño resumen, porque probablemente mucha gente no ha visto el video que hicimos. Entonces, Apple estaba teniendo problemas, Steve Jobs regresa, pero Apple ya estaba avanzando hacia la subcontratación y la manufactura en el extranjero, ¿verdad? Y creo que estas son tus palabras, tal vez lo estoy recordando mal, que estaban teniendo problemas porque estaban compitiendo en logística. Apple no se basó en eso. Su base fue la innovación. Por eso supongo que trajeron de vuelta a Steve Jobs. Tal vez me explico mal, pero esa es mi opinión. ¿Forma de pensar? No exactamente, es más eso. El tipo antes de Steve Jobs. Él tiene 500 días en la empresa y es experto en rescatar compañías. Su nombre es Gil Emilio y observa la empresa pensando, está bien, el problema es una especie de ineficiencia. Y que si podemos optimizar las operaciones y ahorrar dinero de esa manera, entonces ya sabes, voy a recuperar esta empresa. Es como algo aceptable. Conclusión, pero está planteada al revés. Esencialmente, lo que está pensando es que si operamos más como la industria de las PC, podremos competir con ellos. Decías que Apple, con solo el 3% del mercado, iba a enfrentarse a las fortalezas del mercado de las PC. Los productos de Apple no tienen partes intercambiables ni estandarizadas, así que no podías competir ahí. Y por eso tienen que diferenciarse, tienen que operar y hacer algo diferente. En las primeras etapas, no es una historia de operaciones, sino más bien mi película. Se trata más de iTunes, se trata más de la estética de la computadora, y un nuevo y gran sistema todo en uno que se conecta a Internet realmente rápido y tiene un solo cable, en lugar de esto, como ese desastre de cables que la gente tenía con la PC. Así que se trataba de la simplicidad, y se trata de las cosas que le importan a Steve Jobs. Pero Gil Emilio realmente no entendía que Steve Jobs fue traído de vuelta, porque la otra cosa de la que Gil Emilio estaba sufriendo era eso. El sistema operativo en Apple es un desastre total. Y entonces adquiere la compañía de Steve Jobs llamada NECT, que en cierto sentido es su propio tipo de fracaso. Pero sí tenía
como un sistema operativo de vanguardia, ¿no? El sistema operativo. El problema era que no encajaba porque tenía una participación muy pequeña en el mercado de computadoras. No importaba qué tan bueno fuera, no era intercambiable con el resto del mercado de computadoras. No podías confiar en que alguien más tuviera una computadora X, así que nunca despegaría y la empresa fracasaba. Steve Jobs ya se había mudado a Pixar, supervisando el lanzamiento de Toy Story y más, ¿verdad? Algunos han olvidado que él también fue director general de Pixar. Pero de todos modos, es como la combinación de estas dos compañías tambaleantes lo que realmente lleva a Apple, ¿no? A ser una empresa fantástica. Y Steve Jobs no es el director general cuando regresa a Apple, ¿verdad? Básicamente, él solo es un asesor de Emilio. Pero eventualmente, vende todas menos una de las 15 millones de acciones que le dieron como parte del trato. Señal de que no creo que Emilio sea el líder adecuado, aunque él lo negó. Para el consejo fue claro lo ocurrido. Gil Emilio es destituido y ofrecen a Steve Jobs el puesto de director general. Lo interesante es que él nunca había sido director general antes. La mayoría de la gente piensa que debió haber sido director general en los años 70 u 80 porque fundó la empresa, pero no es así. Nunca había sido director general. Tenía como 21 años cuando fundó la empresa, así que hubo un reconocimiento temprano de que no debía ser el director general porque no tenía experiencia. Y una vez que finalmente es destituido en 1985 por el director general que él mismo había nombrado, John Scully, él se va básicamente por 12 años, así que cuando regresa a Apple, ya había sido director general, era el director general de Pixar, había sido el director general de Next, pero nunca había sido el director general de Apple. El enigma fue entender por qué no acepta el puesto cuando se lo ofrecen. Él fundó la empresa, ¿no? Si piensas en el éxito de Apple, aceptarías ese puesto sin dudar. Y la respuesta fue revelada esencialmente por algunas personas que trabajaron con él en ese momento. Pero también pude conseguir notas que nunca antes se habían publicado. Hasta donde sé, soy la única persona que siquiera tiene estas notas, donde Steve Jobs básicamente le explica a su equipo que cree que Apple está a punto de fracasar, que no ve cómo van a salir de esta situación. Y lo que cambia es que va a conocer a Johnny Ive por primera vez. Y hay un encuentro de mentes. Irónicamente, Johnny Ive llega a la reunión con su renuncia en el bolsillo trasero. Él planea renunciar y Jobs convocó la reunión para despedir a Johnny Ive. Si ves los productos de Apple de ese momento, quien los diseñaba no sabía lo que hacía porque todos apestaban, ¿verdad? Esa es básicamente la perspectiva de Steve Jobs. Después, Johnny Ive y su equipo de diseño industrial intervienen. Los diseñadores industriales básicamente presentan todo en lo que han estado trabajando. Y Jobs reconoce que los ejecutivos de Apple, antes que él, veían las habilidades de diseño como una molestia, en lugar de verlas como el camino para redefinir la compañía. Y la idea de la iMac básicamente nace en esta reunión y en reuniones posteriores. Esto convence a Jobs. Esta es la compañía que se puede salvar. Si actuamos bien, Apple puede salvarse. Y lanzan la campaña Piensa Diferente. Se concibe días o semanas después de esa reunión. Semanas después, Steve Jobs acepta ser director ejecutivo interino. Trabajan en la iMac, sale al año siguiente y se vuelve la computadora más vendida de Estados Unidos. Así que hasta que tienes la idea de la iMac, Steve Jobs no cree que la compañía pueda salvarse, y la reunión con Johnny Ive lo cambia todo. Gran historia, investigué mucho y no esperaba que la compartieras. Es un gran contexto para la audiencia. No sabía que siquiera lo necesitaban. Pero bueno, definitivamente Steve Jobs llega, es como el líder innovador y la gente lo ve así, incluso hoy en día, ¿verdad? De esa manera. Pero la otra parte de Apple que la gente no se da cuenta es que también son como una potencia logística. Y gran parte de eso es Tim Cook, o todo eso es Tim Cook. No sé cómo lo pondrías. ¿Y por qué él? ¿Por qué llegó Tim Cook? Porque acababa de asumir una empresa. Él acababa de tomar un puesto como vicepresidente en otra empresa. ¿Por qué vino y qué tipo de papel desempeñó? Sí, no solo en cualquier otra empresa, sino en Compaq. Ahora, Compaq ya ni siquiera existe, así que es como, ¿a quién le importa Compaq? En ese momento, ellos dominaban las copias. Ellos fabricaban más computadoras, o al menos generaban más ingresos en computadoras que cualquier otra empresa en el mundo. Fueron una de las primeras empresas en clonar la PC de IBM, y para 1998 eran los líderes. Tim Cook prácticamente acababa de llegar, pero si consideras lo que puede hacer, es un mago de las operaciones. Bueno, ¿cuánto puedes ayudar a una empresa que ya es líder en PCs? Probablemente solo estás ayudando en los márgenes en ese punto. Así que cuando le ofrecen el puesto en Apple, o sea, Dios mío, no haría falta muchas preguntas o ya sabes, mucha investigación para darse cuenta de que Apple simplemente no era nada especial.
Así que piensa en las contribuciones que puedes hacer si tu conjunto de habilidades es la magia operativa. Y lo que te están dando es una empresa en total decadencia. Bueno, puedes tener un impacto enorme. Entonces, o ya sabes, Tim Cook es como este tipo frío, o al menos tranquilo, de temperamento equilibrado, un tipo sereno, ¿no? Pero lo interesante es que él realmente se siente atraído, casi de una manera mística, por Steve Jobs. Steve Jobs realmente lo cautiva. Así que Él tiene esta entrevista con Charlie Rose, donde básicamente dijo, todas las partes racionales de mi cerebro decían, bueno, por supuesto, esto es una mala decisión. ¿Por qué harías esto? Pero no pudo ignorar su instinto. Ve al oeste, joven. Así que el encuentro de las mentes, si quieres, entre Tim Cook y Steve Jobs es absolutamente fundamental para la empresa. Porque sin alguien con la destreza operativa de Tim Cook, y hablaremos de esto más adelante, sin Terry Guo de Foxconn, Apple solo sería vista como una empresa con productos geniales que nadie compraba. Si quieres ir al Museo de Arte Moderno en Nueva York, podemos ver cómo se veían. Sabes, hasta que tengas la magia operativa, no van a ser asequibles y no van a estar en el mercado masivo. Así que realmente no puedes subestimar lo operativo, la cultura de Apple. Y creo que lo mejor, no sé si alguien sería escéptico en este punto de lo que estoy diciendo aquí, pero todos dudaban en 2011, cuando Tim Cook fue nombrado director general. Les pido que reflexionen sobre ello. Cuando Steve Jobs muere, la única persona que toma el mando es Tim Cook. Solo piensen en lo que eso significa. Durante años se ha dicho que Tim Cook no es un hombre de productos y lo usan como crítica. Pero la cosa es que fue nombrado por Steve Jobs, el máximo experto en productos, así que siempre ha sido una crítica floja. Porque si Steve Jobs confiaba en Tim Cook, entonces lo que eso te dice es que Steve Jobs ya creía que Apple había creado los mejores productos del planeta. Ahora, lo que necesitábamos hacer era iterar y mejorarlos, y escalarlos y distribuirlos con altos márgenes y a una escala líder mundial. Por eso eligen a Tim Cook como director ejecutivo. Adelantando un poco, creo que sí importa que Tim Cook no sea un tipo de productos, porque es la primera vez desde la muerte de Steve Jobs. Ahora empresas como Perplexity, Anthropic, OpenAI y Microsoft están innovando mucho. Incluso Microsoft hace presentaciones más impresionantes que Apple. Piensa en los anuncios de "soy una PC, soy una Mac" de hace 15 años y asimila que las cosas han cambiado un poco. Así que creo que, ya sabes, el futuro de Apple depende mucho de sus competencias, no tanto en logística y operaciones, que ellos dirían que ya dominaron, sino en la visión de producto, el diseño de producto y la inteligencia artificial. Y Tim Cook simplemente tiene un conjunto de habilidades útil para una era diferente de Apple. Mientras antes la junta directiva de Apple reconozca esta nueva era, mejor. Denle a Tim Cook 1.000 millones y un retiro dorado, pero no es quien llevará a Apple a la siguiente era. Claro, ahora analizaremos los cambios geopolíticos globales, como la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio. Pero ya que sabes mucho sobre Apple, tenía una pregunta interesante. ¿Quién tuvo un papel más importante para que Apple se convirtiera en una empresa de $3 billones? ¿Steve Jobs o Tim Cook? En tu opinión, por supuesto. Casi no me gusta la pregunta porque no tiene respuesta. Es una pregunta válida, pero déjame ponerlo en otros términos. A veces dicen que Tim Cook es el mejor director ejecutivo porque llevó una empresa de $350 mil millones y la multiplicó por 10. Entonces, ya sabes, si los primeros $350 mil millones son resultado de Steve Jobs, entonces los siguientes 27 billones son resultado de Tim Cook. Eso es injusto para Steve Jobs. Él tomó una empresa de 3.000 millones y la llevó a valer más de 300 mil millones, así que él multiplicó por 100 el valor de Apple y en cambio Tim Cook solo lo multiplicó por 10, ¿verdad? Quiero decir, así es como podrías más o menos decirlo. Es una comparación algo injusta, pero la magia de Apple es ambas cosas, ¿no? Una de las frases principales del libro, que menciono porque mi esposa la escribió, es el encuentro de las mentes entre Johnny Ive y Steve Jobs. Apple es única por ellos, pero Terry Guo y Tim Cook la hicieron omnipresente. Sin ambos no existiría Apple. Equipos. Eso tiene sentido. Y ahora llegamos al año 2000 y sé que tú también lo has dicho. Podemos culpar a Apple por entrar a China. Los líderes estaban presionando a casi todas las empresas para que entraran a China. China acababa de ingresar a la Organización Mundial del Comercio y es en este momento cuando ellos ya se habían asociado con Foxconn. Pero bueno, la pregunta es,
¿Fue Foxconn quien entró a China y Apple dijo, confiamos en ti, vamos contigo? ¿Apple presionó a Foxconn para entrar a China? Sí, buena pregunta. Foxconn surgió en un cobertizo en Taiwán en 1974. Existe una historia interesante sobre empresas taiwanesas, como Foxconn, que iniciaron operaciones en China cuando se legalizó, creo que en 1987. Quanta, Vantage, Foxconn y demás son empresas taiwanesas que principalmente observan su propio país. La población de Taiwán es de 20 millones, enfrentan aumento de costos laborales, restricciones de capital y otros problemas. La isla es muy pequeña para satisfacer la alta demanda mundial de la industria de las PC. Y así, por su propia voluntad, van y establecen negocios en China, donde por supuesto hablan el idioma y pueden aprovechar grandes cantidades de mano de obra. Quizá no entremos en detalles, pero es interesante que, aunque los fabricantes por contrato busquen reducir costos, y por eso es que van de un país en desarrollo a otro. Ya sabes, piensa en alguien como Nike. Si tuvieras una pila de Jordans frente a ti, ya sabes, desde 1994 o algo así hasta el presente, notarías que la etiqueta sigue cambiando, ¿verdad? A veces es Malasia, Bangladesh, Vietnam o Taiwán. Persiguen la mano de obra barata globalmente, así que la historia de los Air Jordans muestra la globalización. No sería mala idea para un libro. Se me acaba de ocurrir, pero, o sea, cualquiera debería escribir eso. Posiblemente eso es lo que escriba yo, ¿está bien? Pero Apple no persigue el costo, ellos buscan la calidad. La ingeniería no es algo que uno aprenda solo al crecer, necesitas que te enseñen. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía más del 50% de la capacidad manufacturera. Desarrollaron este sistema para compartir ese conocimiento globalmente y, de cierta forma, crear un nuevo orden mundial, ¿verdad? Basado en el intercambio internacional, basado en el comercio, basado en los negocios, etc. Y entonces, ya sabes, piensas en el hecho de que la Segunda Guerra Mundial acababa de ser peleada entre Hosnis. Obviamente, solo estoy hablando de un campo, América y Japón. Tras la guerra, Estados Unidos envía ingenieros a Japón para enseñarles y que construyan una industria de radares. Y eso de alguna manera se convierte en la industria electrónica. Y Japón, para los años 70, es un líder en la fabricación de chips de memoria, por ejemplo. Son los japoneses quienes, enfrentándose a sus propias limitaciones de capital, limitaciones de mano de obra, etc., ellos empiezan a enseñar a sus antiguas colonias, Corea del Sur y Taiwán, cómo manufacturar. La calidad se logra pasando de Estados Unidos a Japón y otros países asiáticos. Taiwán replica el modelo y lo aplica en China. Ahora, para avanzar, el lugar natural para que todo fluya es la India, pero China está poniendo obstáculos, ¿no? Está bloqueando las visas para los chinos que podrían ir a la India y está bloqueando la exportación de maquinaria. Así que hay como un supuesto orden natural de cómo se enseña esto y cómo pasa de un país a otro. Pero el problema es que China ya ha visto este movimiento antes. Se ha beneficiado de ser un participante en esta película y no quiere perderlo. Xi Jinping ya lo dijo directamente. ¿Cuál es la cita? China nunca se desindustrializará, ¿verdad? Ve el valor y tiene esta especie de voluntad de poder nietzscheana. De todos modos, me estoy desviando un poco del tema. Pero el hecho es, ¿son los proveedores en la cadena de valor de las PC los que van a China? Apple no está tomando una decisión diferente. ¿Por qué no vamos a China? ¿Alguien lo ha pensado? No, todos van a China. Como Apple ya no fabrica sus productos, depende de fabricantes por contrato. Están confiando en los proveedores. Son los propios proveedores los que van allá por el bajo costo. Pero de nuevo, porque China no tiene la capacidad para responder a las demandas de Apple. Apple envía personal a China, igual que antes en Corea, Taiwán, México, República Checa y otros países. La narrativa de 7 años del libro. Empiezan a capacitar a la gente sobre cómo cumplir con los estándares de Apple y, en particular, cómo cumplir con esos estándares incluso mientras creces a gran escala. Steve Jobs es conocido por cuidar la apariencia de la parte trasera y hasta el color de los cables de la computadora. Eso no es mentalidad de ingeniería, es mentalidad cultural. Y tienes que trasplantar esas ideas, esa visión, a lo que se convierte en cientos de fábricas en China. Así fue como Apple terminó teniendo como una influencia de construcción nacional en el país. Por supuesto, cambiando a la geopolítica, no era mala idea pensar que China, al entrar a la Organización Mundial del Comercio, crecería y se volvería más rica. Así que básicamente tendrán que abrirse, adoptar la democracia, el capitalismo, cosas así.
Creo que argumentas que la idea no era mala. Ser tan abiertos fue como decir, vamos a entrar y derribar al partido. Como que todos iban a la televisión nacional y simplemente hablaban de eso. Es curioso, esto pasa hoy. Howard Lutnick, el secretario de Comercio, básicamente le dice esto a China. Queremos que dependas de la tecnología desarrollada en Estados Unidos, de los chips de NVIDIA, porque no vas a desarrollar tus propios fabricantes de semiconductores si dependes de nuestra tecnología. La segunda parte de esta conversación está disponible en nuestro nuevo canal de podcast que puedes ver ahora mismo haciendo clic en la pantalla final en tu pantalla. Asegúrate de suscribirte a ese canal porque vamos a publicar muchos más podcasts como este